Shalom, amados hermanos, el tema de hoy se va a basar en el libro de Génesis, capítulo 6. Un tema polémico, un tema donde ya muchos se han ido con el pensamiento de que esta unión de que vemos de hijos de hombres y hijos de Dios con hijas de los hombres, se ha ido por el pensamiento de que los hijos de Dios aquí son ángeles que tuvieron relaciones con ángeles que tuvieron relación como humanas. Yo no me puedo ir por ese pensamiento, hermanos, por esa enseñanza, porque yo veo muy claro que está hablando de una relación humana, tanto de hombres como de mujeres. Y lo veo tan claro, hermanos, y no porque me crean que sé mucho o que conozco mucho, pero yo no veo tan claro que lo otro, hermanos, a mí no me entra en mi cabeza. Que estos de Génesis 6 sean ángeles, no me entra en mi cabeza, pero lo vamos a analizar. Génesis 6 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí ya muchos pastores, muchos predicadores dicen que los hijos de Dios son ángeles. Pero este tema de Génesis 6 lo titulé La simiente santa y la simiente maldita. Porque yo lo que veo aquí son dos simientes. Humanos y dos simientes. Vamos a ver primero la simiente maldita. La simiente maldita es la simiente de Caín. ¿Por qué lo digo, hermanos? Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12. Que nos dice: hermanos míos, a ver. Primera carta de Juan 3:12. Sí, dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos y las de su hermano justas. ¿Cómo dice? Y no como Caín, que era hijo del maligno. Muchos creen, hermanos, que Caín era hijo de Satanás y que Satanás tuvo relaciones con Eva y por eso nació Caín, pero eso no es verdad, hermano. Caín fue el hijo del maligno por las obras que hizo. Porque Yeshua le dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, por eso hacen las obras de vuestro padre el diablo, porque él era homicida, asesino desde un principio. ¿Y qué hizo Caín? Asesinó a su hermano Abel, por eso se le llamó hijo del maligno, no porque fuese hijo biológico del diablo, de Satanás, sino porque hizo las obras que Satanás también hizo. Ahí mismo, primera carta de Juan 5, 18 y 19 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca, el diablo no le toca. Pero sigue diciendo, amados hermanos, en el 19: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, nosotros somos hijos de Dios y el mundo que hace lo malo es hijo del diablo. Aunque no dice así, ahorita lo vamos a ver. Ahí mismo, primera carta de Juan, vamos a el capítulo 5. Ya lo leímos, ¿verdad? 2:13.
capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 13. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. O sea, habéis vencido las obras malas, para que no seas hijos de Satanás, sino hijos de Dios. Sus obras son buenas y por eso se les llama hijos de Dios. Dice, hermanos, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Juan 3:2. Amados, ahora ya lo voy a decir más claro. Solo quiero que quede bien claro que los que hacen las obras de Satanás son hijos de Satanás, y los que hacen las obras de Dios son hijos de Dios. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Ese es el contexto de lo que Juan está hablando. Ahora somos hijos de Dios. ¿Y por qué somos hijos de Dios? Porque hemos vencido al maligno, porque hemos conocido al Padre. Por eso somos hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Bendito sea su nombre. Ahora, Juan, pero este sí es el Evangelio. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A quién le dice? No a los hijos de Dios, no a los que hemos vencido al maligno, no a los que hemos conocido al Padre y hemos conocido al Hijo, no a los que hacemos las obras de Dios. A ellos les llama hijos de Dios, pero a estos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. O sea, no ha conocido la verdad, no ha conocido a Yeshua, porque Él es la verdad. Nosotros hemos conocido la verdad, hemos conocido al Hijo de Dios, estamos en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros? Y ya comienza, hermanos, a hablar ahí otras cosas. Ahora, Hechos 13:10. Hechos 13:10 nos dice: dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Porque a Simón el mago se le llamó hijo del diablo. Era hijo del diablo. ¿Cómo se llama? Biológicamente. ¿Era hijo del diablo Simón biológicamente? No. Entonces, ¿por qué se le llamó hijo del diablo? Por sus obras que eran malas, por sus obras que eran malignas, porque el maligno lo venció y lo hizo hacer cosas malas. Primera carta de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, o sea, hijo del diablo. Primera carta de Juan 3:10
3:10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Los hijos de Dios se manifiestan. Los hijos de Dios se conocen. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay una diferencia entre la simiente maldita y la simiente santa. Hay una diferencia en aquellos que Dios bendice y en aquellos que traen una maldición por no guardar los mandamientos del Señor. El 8, vamos a regresar un poquito al 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué nosotros ya no practicamos las obras del diablo? Porque Jesucristo llegó a nuestra vida y deshizo esas obras que antes cometíamos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque el Señor deshizo esa maldad de nuestra vida. Sacó ese pecado de nuestra vida, de nuestro corazón. Porque la simiente, por eso hablo de la simiente santa y la simiente maldita. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente? Pablo dice que la simiente es Cristo. O sea, porque Cristo, porque la palabra de verdad permanece en nosotros. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios, porque ahí está la palabra, porque ahí está el Señor redarguyéndonos de todo pecado, porque ahí está el Espíritu Santo, nosotros redarguyéndonos de pecado. Y cuando nos queremos portar mal, o cuando nos portamos mal, hermanos, nuestra conciencia no nos deja, porque está ahí recriminándonos que nos hemos portado mal. Y la palabra de Dios dice, si vuestra conciencia lo redarguye, temen, porque mayor es Dios que tu conciencia. Si tu conciencia te está diciendo aquí que estás mal, que lo que estás haciendo está mal, teme, porque es Dios quien te está diciendo a través de tu conciencia que te arrepientas, que está mal lo que estás haciendo. Sea pequeño el pecado o sea grande, no importa. Si tu conciencia te dice que eso que estás haciendo está mal, arrepiéntete y teme a Dios y busca su presencia y busca su perdón, porque el Señor a través de tu conciencia te está diciendo que lo que tú estás haciendo, que lo que tú estás practicando está mal. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios, o sea, es hijo de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia, todo aquel que hace verdad, todo aquel que hace obras buenas y que ama a su hermano, todo aquel que no hace justicia, al revés, ya nos iba a mandar al infierno a todos, hermanos. Al revés, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios, o sea, no es hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, ¿de quién es hijo? Del diablo. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Caín era malo. No hizo justicia ni amó a su hermano. Por eso se le llamó hijo del maligno. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, hasta ahí, amados hermanos. Ahora, Mateo 5:9. Nos volvemos Génesis, hermanos, Génesis 4:26. Vamos a empezar. Ya vimos la simiente mala. Para mí, ¿quién es la simiente mala? Todos aquellos que practican las obras de Caín. Y todos los descendientes de Caín
el tiempo de Noé hacían lo malo. Esa simiente, hermanos, esa generación biológica de Caín, representa también la simiente espiritual de Caín, todos aquellos que hacen lo malo. Ahora, ¿qué les dije? Génesis 4:26. Nos dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. No dice que Abel, porque Abel Caín lo mató, pero tampoco dice que a Caín le nació un hijo, sino a Set. Cuando Abel muere, Eva vuelve a concebir y llama su nombre Set. Y a este Set fue el que buscó la presencia de Dios y toda su descendencia. Esa es la descendencia bendita. Y la descendencia maldita, la descendencia de Caín, ellos, hermanos, vivieron su vida. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. A ellos, hermanos, se les llamó hijos de Dios. Y a los de Caín se les llamó hijos de los hombres. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres si ambos son seres humanos? La diferencia es esta: que el humano común vive su vida y hace su voluntad y vive en pecado. Y el Hijo de Dios, nos lo dijo Juan, que se manifiestan los hijos de Dios en que viven bajo la voluntad de Dios, que aman a Dios y que guardan sus mandamientos. Esta es la diferencia entre dos seres humanos. Los dos son seres humanos y los dos son hombres, pero entre esos dos hombres conocemos los hijos del diablo que hacen lo malo y conocemos los hijos de Dios que hacen lo bueno, que hacen obras malas. Caín y su descendencia eran los hijos de los hombres comunes. La descendencia de Set eran hombres, seres humanos, pero se manifestaban en algo que eran hijos de Dios. Y lo dice aquí. Entonces, Génesis 4:26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vamos a leerlo desde el versículo para que me entiendan. 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer. Bueno, miren, vamos a verlo para que me entiendan más. El 16, 4:16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. O sea, salió de la presencia. Eso es importante. Los hombres están en su vida. Los hijos de Dios están en la presencia de Dios. Aquí Caín dejó de ser hijo de Dios porque salió de la presencia de Dios. ¿Qué dijo Moisés? Si tu presencia va conmigo, entonces yo voy. Aquí David sale de la presencia de Dios y deja de ser su hijo, como el hijo pródigo que dijo: Padre, dame todo lo que me toca, y se fue. Olvidó a su padre, olvidó a su madre, olvidó a su familia, y él se fue a vivir como si no tuviera padre, hasta que se arrepiente y vuelve a tener padre. Por eso se le llama el hijo pródigo. Así Caín salió, dejó de ser hijo de Dios y conoció Caín a su mujer. Vamos a irnos hasta el versículo 22. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín. Le pusieron Tubal Caín porque venía de la descendencia de Caín. Le pusieron como su bisabuelo, tatarabuelo, como sea, ¿verdad? Artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec
Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces será. Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Hay unos escritos, hermanos, de los judíos que dicen, aquí él está diciendo un dicho, pero realmente, hermanos, dicen que Lamec sí mató a un hombre, o sea, siguió las mismas pisadas de su padre. 25. Y aquí hasta Lamec, hermanos, la descendencia de Caín, la descendencia maldita. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, quien mató a Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y aquí es la diferencia. Los hijos de los hombres, los hijos de Dios. Los hijos de los hombres no invocan a Dios, ellos invocan dioses extraños, dioses paganos. Andan en su vida haciendo lo que ellos quieren. Los hijos de Dios invocan el nombre del Eterno, el Dios de Abraham, y hacen la voluntad de su padre Abraham, la voluntad de Dios. Ahora sí, vámonos a Mateo 5:9. Mateo 5:9, para que vean que sí se les llama hijos de Dios a la descendencia de Set. Me dices al 30, hermano, por favor. Mateo 5:9. Y dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Vamos a Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Lucas, el Evangelio según San Lucas 3:23. Lucas 3:23, aquí lo vemos más claro y nos dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Y comienza a hablar, hermanos, de todos, y nos vamos hasta el versículo 37. Hijo de Matusalén, hijo de Enoc. Esos son los hijos de Dios. Ahí lo dice: hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set. Set fue el papá de Enos. Y cuando nace Enos, entonces los hombres comienzan a invocar el nombre de Dios. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios, la simiente santa. Esos son los hijos de Dios. Ya que les di, hermanos, los hijos del diablo y los hijos de Dios, ahora sí vamos a Génesis 6. Y en el contexto de hijos y de hijos de Dios y de hijos del diablo, como habla toda la palabra de Dios, nos dice Génesis 6:1: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. ¿Cuáles hombres? Ambos, los hijos de Dios y las hijas de los hombres, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los que eran asesinos, que traían ese saliente de Caín, de asesinato, de violencia, y los hijos de Dios que invocaban como su padre Set el nombre de Jehová. Que viendo los hijos de Dios, y aquí es donde empieza la diferencia, que viendo los hijos de Dios, ¿cuáles? Los hijos de Set, los hijos de Enos, los que invocaban el nombre de Dios.
las descendientes de Caín, las que no invocaban el nombre de Dios, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Por qué eran hermosas, hermana Meli? ¿Saben por qué eran hermosas? Porque eran descendientes de gigantes. Unas no eran muy altas, pero unas eran muy altas. Entonces eran muy hermosas, había mucha belleza en ellas. Y dice, más que las hijas de Dios, pues yo creo que sí, yo creo que las hijas de Dios estaban muy chaparritas, ¿verdad? No sé, algo, no que las chaparritas estaban feitas, ¿verdad? Pero algo había. Bueno, me faltó orar, que no salga de mi boca palabra hiriente, ¿verdad? Por eso me falló. Bueno, olvidemos eso. Borrón y cuenta nueva. Ya me presidí, hermano. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, es cuando el Señor comienza a pensar, hermanos, que estaba mal lo que estaba pasando. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque si él ciertamente les carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes. Esto es algo que aquellos que dicen que los ángeles tuvieron relaciones con las mujeres y de ahí les nacieron gigantes, la palabra de Dios lo dice bien claro que no es así, hermanos. Fíjense lo que dicen. Ángeles tuvieron relaciones con mujeres humanas, nacieron hijos y los hijos fueron gigantes, porque los ángeles eran muy grandes. Pero fíjense lo que dice el versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. O sea, antes y después había gigantes. Los gigantes no nacieron después de la relación de supuestamente ángeles y humanas. No, ya había gigantes. Entonces los gigantes no son ángeles, son una descendencia, y es una descendencia maldita, y lo vamos a ver más adelante. 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Por qué se arrepintió, hermanos, el Señor de haber hecho al hombre en la tierra? ¿Porque las humanas se metieron con ángeles? No, porque la maldad de los hombres era mucha. Eso de mucho, hermanos, hoy en esta tierra, hoy en este tiempo, en nuestro mundo, dice que sería como los tiempos de Noé. Hay mucha maldad por todas las áreas: prostitución, pedofilia, violación, asesinatos, guerras, tráfico de órganos, de tráfico humano, tráfico de drogas. Hermanos, la maldad la encuentras donde quiera. Padres asesinando a sus hijos, hijos asesinando a sus padres, padres violando a sus hijas, hermanos, de todo. La maldad es mucha. Eso es lo que había. Y es la razón, es la causa por la que Dios dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre, y le dolió en su corazón, porque vio que la maldad del hombre era mucha. Dice el 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y nos vamos hasta el versículo 13, porque muchos dicen: ¿y por qué Dios se enojó tanto? Hombres que no buscaban a Dios, o hombres que buscaban a Dios, se metieron con mujeres que no buscaban a Dios y les engendraron hijos. ¿Por eso Dios se enojó mucho? No, sino porque eran ángeles con humanos. Por eso Dios se enojó mucho. Esa es una hipótesis o una especulación de ellos, pero el 13 nos dice bien claro: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser.
sino aquí lo dice, porque la tierra está llena de violencia. Esa fue la razón. A causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hasta ahí, hermanos. Ahora, amados hermanos, las traducciones. Hay muchas traducciones. Llegó de las traducciones así, ya lo ponen ángeles. Ángeles se llegaron, y viendo los ángeles de Dios, que las hijas de los hombres, de los seres humanos, eran hermosas, se llegaron a ellas. Pero son traducciones. Pero yo digo algo, hermanos, no podemos cambiar los hechos por una traducción, porque las traducciones pueden ser malas. Fíjense, hermanos, a mí me han ministrado o me han querido convencer, pero no me dejo, de que Jesús es hijo biológico de José. Jesús, hijo biológico de José. Y todo empieza con una traducción, hermana, ver acá, donde dice, donde nosotros leemos en la Reina Valera, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. En otra traducción dice, he aquí que la doncella, la joven, dando a entender una joven que no ha menstruado, y por cuanto no ha menstruado, no le llegó su periodo, no puede concebir, porque hasta que a la mujer, a la doncella le llega su periodo, entonces puede concebir. Pero antes de su periodo no puede concebir. ¿Qué dijo Sara? Ha cesado mi costumbre, ¿cómo voy a concebir? Hay dos etapas en la vida de una mujer que no puede concebir. Cuando, bueno, hay tres, ¿verdad? Cuando es estéril, hay un problema ahí en su matriz, pues no puede concebir, ¿verdad? Pero una mujer fértil, solamente hay dos etapas en las que no puede concebir. De niña, adolescente, mientras que no le llegue su periodo, no puede concebir. Cuando le llega su periodo es una jovencita, una mujer que ya puede concebir. Pasan los años, llega la vejez y la menstruación cesa. Y la anciana ya no puede concebir. Es el caso de Sara. Ahora, por esa traducción, la doncella que no muestra concebirá, a mí me quieren decir que Jesús es hijo biológico de José, que la intervención fue, o el milagro fue, que aunque María no podía concebir por causa de que no menstruaba, con todo y eso concibió. Ejemplos: Abraham se le dijo, te voy a dar un hijo, y Sara se ríe y dice, mi esposo es viejo, yo soy anciana, mi costumbre ya cesó, ¿cómo voy a concebir siendo vieja? Entonces interviene el poder de Dios y Sara concibe, y a Isaac se le llama hijo de Dios. Le voy a dar dos ejemplos, pero hay muchos. Zacarías y Elizabeth con Juan el Bautista. Zacarías era viejo, Elizabeth también. Toda su vida habían andado sin hijos. Ellos ya pensaban que no iban a tener jamás hijos. Pero llega un ángel. Creo que esto lo voy a terminar, gracias, pero vamos a terminarlo. Llega un ángel y le dice, Elizabeth concebirá. Zacarías no cree, se queda mudo, pero concibe de Juan el Bautista. Cuando nace Juan el Bautista, se le llama hijo de Dios. Esa es la intervención de Dios en una pareja que no puede concebir, y ahí viene el milagro. Por eso dice, y la estéril, el Señor la hizo habitar con 7 hijos. La estéril tuvo 7 hijos. Entonces, con esto, por medio de, empezando con la traducción, que no dice, he aquí que la Virgen concebirá, sino dice, he aquí que la joven que no menstrua todavía concebirá. Pero aunque no muestre, yo voy a intervenir en el matrimonio de José y María. Cuando José y María se unan en intimidad, y aunque María todavía no esté menstruando,
yo voy a entrar con mi poder o a intervenir con mi poder, como intervine con Abraham y Sara, como intervine con Zacarías y Elizabeth, y como intervine con todas aquellas matrimonios. Vemos a Ana y a Elcana y muchos. Y a esos varones, Sansón, hermanos, también fue hijo de la promesa. A esos varones se les llamó hijos de Dios. Entonces Jesús fue el mismo caso, por eso se le llamó hijo de Dios. ¿Ustedes pueden aceptar eso? Es una traducción. Así como yo no puedo aceptar eso, hermanos, por una traducción. ¿Por qué? Porque derrumba toda la historia de Mateo, todo lo que hemos leído. José se da cuenta que María está embarazada y dice, me voy, la quiere dejar. ¿Por qué la quiere dejar? Si María realmente, el milagro fue en que no estaba menstruando, pero concibió de José, pues José debió de haber dado cuenta que era su hijo, porque se metió sexualmente con María. ¿Por qué pensó que no era su hijo? ¿Verdad que no tiene sentido, hermana? ¿Verdad? Yo no le veo sentido. Entonces, los hechos nos dicen otra cosa. La traducción nos puede decir algo, pero los hechos nos dicen otra cosa. Y yo así miro la traducción de Génesis. Hay una traducción, ciertamente hay una versión que dice, los ángeles de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, a las humanas, y les engendraron hijos. Esa es la traducción. Pero los hechos, yo veo otra cosa. ¿Qué veo en los hechos? Que hay una descendencia maldita, y hay una simiente maldita, y hay una simiente santa. Que los hijos de los hombres son aquellos que no invocan el nombre del Señor, y los hijos de Dios son aquellos que invocan y hacen las obras de Dios. Ahora, para que no nos atrapen en esto, amados hermanos, hijo de hombre, eso de hijo de hombre es algo muy aparte. Ezequiel 2:1 nos dice, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. En 37 también nos dice, hijo de hombre, vivirán estos huesos. En Mateo 8:20 nos dice, el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Eso lo dijo Jesús, el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Estas escrituras, después voy a hablar de ellas, son algo muy especial. ¿Por qué al Señor Jesús se le llamó hijo del hombre? Eso tiene que ver, también todo en su contexto, eso tiene que ver, hermanos, que del polvo fuimos hechos. Eso tiene que ver con otra cosa, que el verbo se hizo carne, o sea, viene del polvo también, por decirlo así. El verbo se hizo carne, por eso se le llamó hijo de Dios, no porque no hizo la voluntad de Dios, sino porque el Señor Jesús tenía que ser como un hijo de hombre para venir a libertarnos, por hablarlo de otra manera. Después hablamos de eso para que no se me confundan, porque los pueden atrapar por allí. Ahora, la genética, por eso les digo, hablo de la simiente. Discúlpame, pero vamos a terminarlo. Ya olvidémonos del tiempo así. No me voy a tardar mucho, nomás quiero hablarles de la genética. Segundo libro de Samuel. Capítulo 21. Porque dice que había gigantes, no ángeles, hermanos. Gigantes. ¿Y quién eran los gigantes? Aquí lo vamos a ver quién eran los gigantes. Los hijos de Dios eran hombres humanos, comunes, de una estatura común. No creo que hayan medido más de 2 metros. Eran altos, pero no eran gigantes, 2 metros para abajo. ¿Se acuerdan de Saúl? Les digo que eran muy altos porque se acuerdan de Saúl cuando lo quisieron coronar rey, como de los hombros sobrepasaba todo. Estaban en el pueblo, todo el pueblo, pero todo el pueblo le llegaba, los más altos a Saúl le llegaban a los hombros. ¿Qué tan alto estaría, hermano? 2 metros o pasadito de 2 metros, pero no gigante, pero sí muy alto.
Los hijos de Dios eran de un tamaño promedio, como el mío, ¿verdad? Pero los hijos de los hombres, la simiente maldita, la descendencia de Caín, esos tenían corrompida la genética. Y aquí lo vamos a ver. Por eso eran gigantes. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 20. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies. ¿Cuántos serían? 24. Aquí lo dice, ¿eh? 24 por todos. Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel, era enemigo de los hijos de Dios, y lo mató Jonatán, hijo de Simei, hermano de David. 22. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Ahora, vámonos a primer libro de Crónicas 26. Primer libro de Crónicas 26. Dice: y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de la simiente maldita de los gigantes. Este hombre injurió a Israel. Es la misma escritura, ¿verdad? En diferentes. Vamos a Levítico, y aquí terminamos. Levítico 18:25. Antes de leer Levítico 28, hermanos, quiero decirles, ¿por qué estos hombres tenían esa genética, hermano? ¿Por qué eran gigantes? ¿Y por qué tenían 24 dedos? Eso no es normal, ¿verdad? Eso no es un hombre común. Eso no es un hombre, ese no es el original diseño de un hombre que Dios hizo. Adán no era así. Los hombres no son así. Esta simiente maldita no solamente habían corrompido su alma, su espíritu, su corazón con tanta maldad. No solamente habían corrompido su cuerpo entregándolo a la fornicación, al adulterio y a la violencia. Habían corrompido su genética. Por eso eran muy gigantes. Porque el gigante, hermanos, es una enfermedad, se le llama gigantismo, así se le llama, está catalogada como una enfermedad. Y luego, aparte de que son gigantes, tienen 24 dedos, esos sí son los extraterrestres, ¿verdad? No se cree. Hermanos, vemos una descendencia completamente corrompida, una descendencia de hombres corrompida. Pero cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de esos gente corrompida eran muy hermosas, eran muy hermosas. Espero que no hayan tenido 24 dedos, ¿verdad? Y fue la atracción, ¿verdad? Pero eran muy hermosas. Entonces se llegaron a ellos. Entonces se corrompen los hijos de Dios, los que invocaban al Señor, con los que hacían maldad, y ya toda la tierra se llenó de maldad y dejaron de invocar el nombre de Dios. Fue por lo que Dios decidió raer a esa generación en los tiempos de Noé. Levítico 18:25. Yo no sé, no les voy a decir por qué, hermanos, porque no lo sé. ¿Por qué se corrompió esta genética? Yo no lo sé, solo les voy a decir lo que estos hombres hacían. Y algo tiene que ver con la genética corrompida. Lo hacían en el tiempo de Moisés, o antes de Moisés, y lo hacían, hermanos, antes del diluvio. ¿Qué hacían? Levítico 18:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová tu Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. 6.
con tu hermana del mismo padre, de los mismos padres, o con tu hermanastra. No puedes tener relaciones con ella. 10. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez lo descubrirás porque es la desnudez tuya. O sea, no puedes tener relaciones sexuales con tu nieto o con tu nieta. Dirán, eso está muy fuerte. Pues esto hacían. ¿Por qué creen que Dios se enojó con ellos, amados hermanos? Vámonos hasta el versículo 22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación, homosexualismo. 23. Ni con ningún animal. No solamente se metían con sus hijas, no solamente se metían con sus madres, no solamente se metían con sus tías, no solamente había homosexualismo, sino se metían sexualmente con animales. Ni con ningún animal tendréis ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Ni el hombre debe de tener relaciones sexuales con un animal, ni la mujer debe de tener relaciones sexuales con un animal. Ahora, y dice el 25, desde el 24, en ninguna de estas cosas os amancillaréis. O sea, no hagas nada de esto, pues en todas estas cosas se han corrompido. O sea, todo esto hicieron los de Canaán, las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella. ¿Por qué visitó su maldad? Porque hicieron todo esto. ¿Por qué visitó la maldad en los tiempos de Noé? ¿O por qué castigó a los hombres? Por toda la maldad, por toda la violencia que los hombres hacían. 25, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Acuérdate, joven, tú puedes vivir una vida limpia. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero tú puedes vivir una vida tan sucia, tan inmunda, que el Señor te vomite y que la tierra te vomite. Tú decides. Delante de ti está lo bueno y lo malo. Está el bien y el mal, está la vida y la muerte. Delante de ti está la inmundicia y lo santo. Escoge tú cómo quieres vivir. El Señor te da la opción y te aconseja que escojas la vida, que escojas guardar los mandamientos del Señor. Dice 27, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Hasta ahí le dejamos. Ahora vamos a, por último, decir unas preguntas que tenemos aquí. Preguntas. Si, amados hermanos, dice la palabra de Dios, o más bien, ¿por qué no creo que fueron ángeles los que tomaron mujeres humanas? Porque los ángeles no pueden procrear, no pueden engendrar. ¿Por qué lo digo? Porque Yeshua lo dijo: seréis como los ángeles que ni se casan. O sea, en el reino de los cielos, los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Y vosotros seréis como los ángeles que ni se casan ni se dan en casamiento. Hermana Raquel, ¿por qué crees que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento? Porque el sexo es para reproducirse. Y si ellos no se pueden reproducir, ¿para qué se casan? Por eso Dios no permite que los ángeles se casen, porque ellos no fueron genéticamente, biológicamente, no fueron creados para reproducirse. Ellos fueron creados para alabar a Dios, para hacer otros trabajos, pero no para reproducirse. ¿Por qué Dios permite que los seres humanos se unan en matrimonio? Que una mujer se case con un hombre y que tenga relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque Dios los creó para reproducirse, y le dijo: reproduzcanse y llenen la tierra.
Entonces, si los ángeles no se reproducen, ¿cómo estos ángeles les engendraron hijos a mujeres? No tiene sentido. Son preguntas. Ok. Vamos a... Fíjense, hermanos. No solamente los hombres se reproducen. ¿Quién más se reproduce? Los peces, los animales de todo tipo, los reptiles, las aves. Todo lo que Dios creó, hermanos, tiene coito para reproducirse. No solamente tiene coito por tener, tiene coito para reproducirse. Ese tema está muy amplio, pero ahí le vamos a dejar. Y, amados hermanos, hasta aquí le dejamos. Dios me los bendiga a todos. Espero que este mensaje les sea de provecho. No quiero que piensen como yo o que crean como yo. Yo solamente ministro lo que yo creo, lo que yo pienso. Pero si a ustedes les suena más la otra forma de pensar, tienen toda la libertad. ¿Pueden apagarle? ¿Quién le paga? Yo solamente, hermanos, les ministro y lo que yo entiendo, lo que yo creo, pero yo los he ministrado y los he enseñado a que no solamente tienen libertad literal, no solamente tienen libertad espiritual, sino yo quiero que tengan libertad de pensamiento, de conocimiento. Somos libres hasta nuestra forma de pensar. Dios me los bendiga.